Hola a todos, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. En la clase de hoy lo que vamos a ver es realizar nuestras primeras funciones en Python, digamos. Entonces, a partir de hoy se podría considerar que vamos a empezar a programar. No lo vamos a hacer de lleno en este momento. No es que a partir de ahora vamos a seguir haciendo código de aquí hasta final de semestre. No, no es tan así. Pero hoy vamos a aprender cómo es que funcionan las funciones, que son como la estructura básica constituyente de cualquier código que uno haga en Python. Entonces, por eso la clase de hoy se llama Escritura de funciones en Python. Em, es bastante fácil lo que vamos a ver hoy, pero sí es muy importante que ustedes lo asimilen y lo entiendan bien de una vez, porque si no, bueno, es la base de todo. Si no se entiende bien esto, cuando hagamos más cosas, bueno, la cosa se va a complicar más. Entonces, porfa, si tienen alguna duda o algún comentario o algo, háganlo de una vez con toda confianza, porque como les digo, esta es la base de todo. Y si la base queda mal, el resto de temas que vamos a ver, que son más difíciles, entonces, bueno, va a haber un poco de problemas por ahí. Esta es la agenda de hoy. Hoy vamos a empezar y terminar esta presentación. Es bastante rápida, igual que las anteriores. La diferencia acá es que sí vamos a tener como unos ejemplitos prácticos. Bueno, número uno, vamos a ver exactamente qué es una función. Después vamos a ver algunas funciones predefinidas, preconstruidas que ya trae el lenguaje, que eso es algo muy bueno. Vamos a ver cómo crear una función y vamos a ver a partir de ahí varios ejemplos de funciones que hagan cosas. Y ahorita vamos a ver a qué nos referimos con eso. Y bueno, como les decía, la función es como la pieza fundamental de cualquier código que uno cree en Python. Normalmente todo lo agrupa dentro de funciones. Son una pieza de software que recibe argumentos. Estos argumentos son la entrada y que retorna un valor. Entonces uno puede modelar las funciones en Python como algo así. Em, digamos que acá tenemos nuestra función. Vamos a hacer, bueno, vamos a explicar una cosa que se llama modelado de caja negra. Hacer esto más grande. Vamos a analizar nuestra función como modelo de caja negra. Entonces, si yo aquí tengo mi funcioncita, no. Si esta es mi función, esta función tiene entradas y tiene salidas. Entonces aquí tiene una entrada y aquí tiene una salida. Entonces, por eso en la diapositiva decía que la función recibía parámetros. Esos parámetros que recibe la función son la entrada, sea cual sea la entrada, a través de la cual vamos a llevar a cabo un proceso. Entonces, supongamos que nuestra función lo que hace es sumar dos números. Entonces aquí las entradas son número 1 y número 2. Y el proceso que voy a llevar a cabo es la suma. Entonces yo digo, salida es igual a número 1 más número 2. Este es el proceso. Y la salida va a ser el resultado de la suma. Entonces, eh, así podemos modelar cada una de las funciones. Obviamente en casos más de la vida real, el proceso son cosas mucho más complejas. No es simplemente agarrar dos números y sumarlos. Pero lo interesante acá es ver cómo podemos modelar cualquier función en términos de entradas, un proceso y una salida. La entrada de la función normalmente son lo que se llaman parámetros.
que son diferentes valores, diferentes variables que las funciones reciben para operar. Y las salidas normalmente tiene una única salida, aunque podría tener más, pero como regla general las funciones tienen una única salida definida. Entonces, son piezas de software que retornan algo, que hacen algo, que dan una salida. Esa salida normalmente está bien definida, o sea, no es una salida ahí como aleatoria, como que puede que retorne esto, pero puede que retorne esto otro también. Normalmente la salida de la función sí es algo bien definido. Entonces, bueno, así podemos modelar todo. Vemos que es un modelado. Entonces, esto significa, la palabra modelado significa que, bueno, se omiten un montón de detalles de implementación. Se hace todo como más simple. Por ejemplo, bueno, ustedes ahorita están en primer semestre. El siguiente semestre van a llevar los cursos de física, física 1. Y bueno, en el curso de física 1 se utiliza un montón de modelado para modelar cosas complejas a través mm, a través de ecuaciones simples, por ejemplo. Entonces uno puede modelar el movimiento de un objeto a través de un medio. Para hacer eso, bueno, omite un montón de detalles, simplifica un montón de cosas con el fin de que intentar aproximar, intentar modelar el movimiento de un objeto a través de una ecuación relativamente simple. Y eso es lo que se llama modelado. Agarrar algo complejo, hacerlo simple. Entonces, este es lo que se llama modelo de caja negra, en el cual nosotros no analizamos qué es lo que pasa dentro de la función. En este caso, bueno, era para poner el ejemplo de que ha sido una suma, pero normalmente nosotros no sabemos qué es lo que pasa aquí. No tenemos ni idea. Simplemente sabemos qué es lo que hace, no sabemos cómo lo hace. Sabemos el qué, pero no sabemos el cómo. Eso es lo que se llama modelado de caja negra. Entonces, así vamos a analizar todas nuestras funciones que vamos a hacer en Python. Entonces, en resumen, una función es una pieza de software fundamental, pequeña, normalmente son pequeñas, que recibe argumentos, que son las entradas, y que retorna un valor, que es la salida. Existen dos tipos de funciones. Una son las que uno escribe, que son la gran mayoría de funciones que vamos a utilizar, y las otras son funciones predefinidas que ya nos da el lenguaje. Entonces, el lenguaje nos da un set de herramientas que nosotros utilizamos o no, pero acá lo que es más importante son las funciones que uno escribe. Por ejemplo, Python da soporte para realizar algunas cosas básicas de matemática. Por ejemplo, para sumar una lista de números con otra lista de números. Eso es una función predefinida del lenguaje. Uno no siempre la usa, pero ahí existe. ¿Qué ventajas tiene hacer todo en función de funciones? O sea, utilizar la función como elemento constructor de programas es que permite que el programa sea más fácil de leer y de depurar, porque como les dije, uno puede ver funciones como caja negra. Entonces, si uno crea una función que haga algo, y si uno garantiza que esa función está bien, digamos la prueba, ya la puede tomar como correcta. Entonces, si está intentando encontrar un problema en su código y usted sabe que esa función está bien, ya la puede considerar como correcta y buscar el problema en otro lado. También dividir todo en funciones facilita que cuando hay que repetir funcionalidad parecida, uno puede simplemente invocar nuevamente a la función que ya escribió sin tener que volver a repetir el código. Por eso esto tiene que verse como módulos. Uno puede agarrar un módulo y utilizarlo n veces, todas las veces que así lo requiera, sin tener que repetir el código del módulo. Eso es una gran ventaja también. Em, También, bueno, una vez realizadas, son útiles para muchos programas, ya que pueden ser reutilizadas. Ese es el último punto, es lo que les decía. Si uno crea una función que haga algo, después puede utilizar esa función todas las veces que quiera, en todos los programas que quiera, por el hecho de que ya la tiene preconstruida. Y bueno, en términos generales es algo súper útil. Acá hay una lista pequeña de funciones predefinidas que nos da el lenguaje. Vemos que viene el nombre de la función, la descripción, o sea, qué es lo que hace, un ejemplo de cómo es que se vería la utilización de esa función y como alguna nota ahí particular.
Estas son funciones predefinidas del lenguaje. Como les digo, son funciones que hacen cosas muy específicas y cosas muy simples también. Estas funciones uno las puede utilizar para hacer su código, aunque no es obligatorio utilizarlas. Háganse la idea que es una caja de herramientas. Usted abre la caja y decide qué herramienta utilizar. No tiene que utilizarlas todas. Por ejemplo, esta primera función predeterminada lo que hace es agarrar un número y convertirlo en número entero. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos que eran los números enteros? Entonces, por ejemplo, si uno llama a la función y le pasa de argumento o le pasa de entrada un 2.4 y él se lo convierte a entero, el resultado va a ser 2. Acá hay otra que convierte cualquier valor X a un string. ¿Se acuerdan que los strings estaban dentro de comillas? Comillas dobles o comillas simples, depende del lenguaje. En caso de Python funcionan ambos. Entonces agarra un 8, que 8 era un número entero, y lo convirtió en un número, en un string, en una cadena de caracteres. Hay otra que agarra cualquier número y lo convierte en un número real, en un número de punto flotante, o sea, un número con decimales. Por ejemplo, agarró el 2 y lo convirtió en 2.0. Obviamente no se puede inventar decimales, entonces si el número de entrada no tiene decimales, entonces lo rellena con ceros. Después hay otra para sacar el valor absoluto de menos 35 es 35. Hay otra para hacer eh, algo con números complejos, crea un número complejo a partir de dos números enteros o lo que sea. Hay otra para hacer una potencia, esta sí se usa bastante, que es a elevado a la b. Vean que 2 elevado a la 5 es igual a 32. Profe, pero Y en este caso no es más fácil poner el doble asterisco. sí, podría, pero bueno, Python lo ofrece igual. Pero sí, ambas cosas son equivalentes. Hay otra para redondear, esto es algo bastante útil también. Agarra un número A y lo redondea con n decimales. Por ejemplo, agarró el 2.873 y usted quiere un decimal, porque puso un 1 aquí. Entonces lo redondea como 2.9. En fin, la cantidad de funciones predefinidas que tiene Python es enorme. Mm, No sé, no sé un número, pero si tuviera que batear un número diría que son, no sé, como 10.000. Entonces sí, son un montón. Ahí uno se las va aprendiendo, las más comunes, y las va utilizando. Ok, ¿alguna duda a este punto? ¿Algún comentario o algo? ¿Estamos bien? Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Así es como uno crea las funciones propias. Estas anteriores son funciones predefinidas. Ahora, estas son las funciones propias que yo creo. Vemos que tiene una estructura definida, una estructura particular. Primero empieza con la palabra def. Bueno, esta es la declaración de la función, toda esta línea. Y aquí estas flechas indican qué significa cada una de las cosas. Primero se empieza con la palabra def. Esta def para Python significa definición. Entonces, lo que significa es, cuando uno pone def, significa que va a definir algo, va a definir una función. Entonces pone def, después pone el nombre que uno le quiera poner a su función. Este es el identificador de la función, es el nombre que uno le pone. Esto puede ser cualquier cosa. Uno le pone el nombre a su función, le pone el nombre que quiera. No es como que hay que seguir un estándar o algo así. Uno le pone el nombre que quiera. Lo que sí es muy recomendable es que el nombre que le ponga tenga que ver algo con lo que sea que haga la función. Entonces, por ejemplo, si usted crea una función que, no sé, calcula la distancia euclidiana entre dos puntos, ese nombre de esa función debería de ser algo como calcular distancia euclidiana. No le van a poner Pedrito a la función que calcula distancias euclidianas porque sería muy confuso. Entonces, el nombre que uno le ponga a las funciones siempre tiene que ser algo relacionado a lo que sea que haga la función. Después vean que se abren paréntesis. Siempre, siempre, después del nombre de la función se abre paréntesis. Y viene una serie de argumentos. Los argumentos, recuerden que era la entrada de la función. Era el input de la función. Una función puede recibir cualquier cantidad de argumentos. No hay un número fijo. Pueden ser desde 0 hasta infinito. Acá hay un ejemplo de cómo se verían tres argumentos. Argumento 1, argumento 2, argumento 3 y aquí sucesivamente.
Podría darse el caso en que la función no recibe argumentos del todo, o sea, es una función que no tiene una entrada, que simplemente hace algo que no requiera una entrada. Eh, y hay otras que reciben muchos argumentos. Como les digo, no hay límite, ni límite menor ni límite superior. Puede recibir desde 0 hasta infinito. Después hay que dejar un espacio. Esto es un tab, esta línea amarilla que viene acá. Y esto es lo que se llama identación. Esto es para identificar qué código pertenece dónde. Entonces, uno a lo que quiera, al código que quiera meter dentro de esta función, tiene que dejarle un tab. Porque si no le deja este tab, significa como que no pertenece a la función. Y después aquí dentro es donde ya pone el código de lo que sea que haga la función. Y al puro final es posible retornar el resultado. Return es una palabra reservada de Python, igual que def. Digamos, uno no puede crear una variable que se llame return. Eh, es una palabra reservada del lenguaje. Se llaman palabras reservadas porque uno no las puede utilizar para crear variables o para crear código, sino que son cosas propias del lenguaje que hacen algo. Por ejemplo, def. Uno no puede crear una variable que se llame def. Tampoco puede crear una variable que se llame retorno. Bueno, en inglés. Y esto se utiliza para que la función devuelva el valor, o sea, para que la función dé la salida. Esta es la estructura general, quizá en este momento sea un poco confusa y no tenga mucho sentido, pero cuando veamos ejemplos ya van a ver que es bastante intuitivo y es que es bastante fácil de utilizar también. ¿Alguna duda con esto? Ok, muy bien. Acá hay un ejemplo muy simple de una función que recibe un mensaje y lo despliega en pantalla. Veamos que dice que la función recibe un mensaje, por lo tanto, el argumento de entrada, el parámetro de entrada, es una variable que se llama mensaje. Y dice que lo despliega en pantalla. Existe una función predefinida de Python que no venía en la lista, que se llama print, que es una funcioncita que agarra cualquier cosa y la imprime en consola. Entonces, bueno, veamos un ejemplo, programemos esto un toquecito ya realmente para ver cómo se ve. Voy a poner un comentario y que esto es una función que imprimió un mensaje. Como habíamos dicho, siempre empezamos por la palabra reservada def. Después le ponemos el nombre que nosotros queramos a la función. En este caso le voy a poner, bueno, vamos a ver cómo se llama aquí. Se llama imprime. Voy a poner el mismo nombre que viene en la presentación para evitar confusiones. Y habíamos dicho que lo que venía dentro de los paréntesis eran los parámetros de entrada, los argumentos. En este caso, esta función recibe un mensaje. Entonces, hay una variable acá que se llama mensaje. Después pongo 2 puntos. Siempre tengo que poner 2 puntos. Y vean que esta cosa, el Visual Studio, cuando yo le doy Enter acá, ya me deja el tab. Automáticamente, el tab que me deja es este pedacito amarillo. Entonces él lo hace solo, uno no tiene que ponerlo. Y lo que vamos a hacer acá es imprimir este mensaje a través de la función reservada, de la función print. Vea que Visual Studio también da la documentación de qué es lo que hace esa función. Dice, bueno, es una función, se llama print. Estos son los posibles valores que recibe. De momento esto es muy confuso. Simplemente háganse la idea que recibe cosas. Y de hecho, a veces vienen hasta ejemplos y todo. Aquí dice contexto, qué es lo que hace. Viene cuáles son sus argumentos opcionales, sus parámetros opcionales y bueno, en fin, hay un montón de cosas que se puede hacer con print. Y ya eso es todo lo que hace nuestra función. Ahora, vean que tiene acá, Visual Studio tiene un botoncito de play. Uno le da play a esto y el código se ejecuta. Ahí ya se ejecutó. Vean que esto es la consola del programa. Cuando yo les decía que imprimía los mensajes en consola, significa que los imprime acá. Pero resulta que ya lo ejecutó, pero es que nadie está llamando a mi función.
El código se ejecutó, pero nadie está llamando a mi función. Nadie quiere imprimir un mensaje. La manera de hacer esto es hacer una llamada acá. Imprime se llama. Ok, acá yo puedo hacer una llamada a mi función. Yo voy a llamar a mi función. Esto es simplemente para llamar a la función. Yo voy a llamar a la función y le voy a decir que el mensaje ahora va a ser hola a todos. Vean que esto que decía aquí mensaje es una variable. O sea, yo le puedo poner a esto a, si yo quisiera, pero es una variable, pero yo le pongo un nombre relacionado a lo que sea que hace la variable. Eh, entonces ahora lo que va a pasar es que la variable mensaje va a adoptar el valor de hola a todos. Lo hola a todos se va a guardar en la variable mensaje y se va a imprimir. Entonces, si ahora yo le doy play, vean que ahora dice hola a todos. Entonces ya tengo eh, la salida de la función en mi consola. Yo puedo llamar a esta función un montón de veces, era lo que les decía ahora. Uno puede agarrar una función y llamarla todas las veces que quiera. Voy a decirle, me llamo, me llamo Carlos, voy a poner acá. Y voy a llamar otra vez a la función. Y voy a ponerle, y vivo en, no sé, Guanacaste. Le doy play a esto y ahora vamos a tener 3 salidas, una por cada llamada que yo hice a la función. Vean que en la línea, la salida de la línea 6 es esta, la salida de la línea 7 es esta, la salida de la línea 8 es esta. Y así es como funciona. Este de aquí abajo que se les abre es la consola del lenguaje, es la consola de Python. Y esto de aquí arriba es el código que está en un archivo. Entonces, cuando yo le doy play, este archivo se agarra y se ejecuta en la consola. A grandes rasgos, así es el funcionamiento de una escritura de función en Python. ¿Alguien tiene alguna duda a este punto o algo no quedó claro? Bueno, muy bien. Vamos a continuar con los otros ejemplos, que hay varios. Veamos. Ujú. Vamos a hacer una función que reciba 2 números y que realice la suma de esos 2 números y que lo muestre en pantalla. Entonces, bueno, en resumen, es crear una función que agarre 2 números, que lo sume y que muestre el resultado en pantalla. Eso es todo. Acá viene la solución, pero yo la voy a hacer aquí programada en tiempo real en caso de que alguien tenga alguna duda o algo así, que lo podamos ver acá. Voy a comentar esto eh, para que no nos estorbe el ejemplo anterior con el ejemplo nuevo. Tomar 2 números y sumarlos. Voy a crear una función, le voy a poner, vamos a ver qué nombre tiene aquí, se llama sumar. Y los parámetros se llaman A y B, donde A y B son los 2 números que yo quiero sumar. A, B. Pongo 2 puntos porque siempre se ponen 2 puntos. Ven que la estructura siempre es la misma. Def, nombre de la función, abro paréntesis, meto los parámetros de entrada, cierro paréntesis y pongo 2 puntitos. Ahora, vamos a ver, esta debe desplegar el resultado en pantalla. O sea, debe poner un print con el resultado. Entonces, yo creo una variable que se llame resultado. Y digo que esa variable va a ser igual a sumar A más B, donde A y B son números cualquiera. Y después imprimo el resultado. Voy a poner el resultado de la suma es resultado. Ven que aquí hay algo diferente respecto al print anterior. Este print tiene texto y tiene una variable. Ahora lo que va a pasar es que a la hora de imprimirse,
cuando aquí dice resultado, lo que vamos a poner es el valor que haya dado ese resultado. Entonces, es una manera de imprimir cosas parametrizadamente, o sea, en términos de funciones. Ahora ya eso es todo. Voy a llamar a mi función ahora yo le pongo los números que yo quiera. Voy a sumar a 100 y voy a sumar 200. El resultado de esto es 300. Entonces, debería de tener un print que diga que el resultado de la suma es 300. Voy a hacer una llamada con algo más complejo, o sea, una suma un poco más compleja. 1 punto, no sé, aquí, más otro numerillo ahí exótico. Le doy play y dice que el resultado de la suma es eso. Y así sucesivamente ustedes pueden seguir llamando a esta función con diferentes valores. Vean que acá lo interesante es que estas variables A y B lo que hacen es adoptar el valor que uno le pasó, el valor real que uno le pasó. Entonces, por ejemplo, en la línea 15 yo quiero sumar 100 más 200. Significa que la variable A va a valer 100 y la variable B va a valer 200. En el otro ejemplo, que era un poco más complejo, la variable A va a valer 1.5 y eso, y la variable B va a valer 5.67 periódico. Así es como funciona. ¿Alguna duda con este ejemplo? Profe, una pregunta. Sí. ¿Verdad que acá hay tres variables? La de sumar, la de resultado y la de imprimir. Veamos, hay tres variables. ¿Cuáles me dijiste que eran? Perdón. La de sumar, la de resultado y la de imprimir. Solo esas tres, ¿verdad? Realmente las variables son resultado, A y B. La de imprimir no es una Ah, ok, variable, es son las una acciones. función. Ajá, son las acciones. Ajá, exactamente. Ok, ok. Sí, las variables son las que uno declara aquí. Por ejemplo, yo puedo crear otra que se llame S igual a 0. S es una variable. De hecho, si usted se le para encima, vea que entre paréntesis dice variable. A esta otra usted se le para encima y dice que entre paréntesis es variable. A usted se le para encima y dice que es un parámetro. Significa que fue algo que la función recibió. Súper interesante esta cosa de Visual Studio. Por eso les recomendé este editor de texto y no algún otro. ¿Alguna otra duda con esto? Ok, muy bien. Como les decía, los editores de texto realmente sí influyen en la habilidad que uno tenga para programar. Hay unos más simples, otros más complejos. Este Visual Studio Code es súper nuevo, creo que salió como en el 2019, tal vez. Y a partir de ahí, bueno, desplazó a los editores de texto anteriores. Por el hecho de que, bueno, hace cosas muy interesantes. Por ejemplo, dice qué tipo de variable es cada una de las cosas que uno tenga acá. Tiene la documentación de todas las funciones. Cuando yo estoy llamando acá, por ejemplo, sumar, vean que él me dice, ok, el primer valor es una A. Entonces yo le pongo acá y ya la pongo y después dice, ahora sigue una B. Hace un montón de cosas de inteligencia, digamos. Es bastante interesante. Bueno, ahora para continuar con el siguiente ejemplo, voy a comentar esto y vamos a ver cuál es el otro ejemplo que viene acá. Dice, cree una función que reciba dos argumentos y los reste y permita que el resultado se guarde en una variable. O sea, en este caso tenemos que retornar el resultado de la resta y tenemos que asignarlo a una variable. Ya ahorita vamos a ver cómo funciona bien esto, pero acá hay una diferencia con los dos ejemplos que hemos resuelto anteriormente. Entonces, hay que hacer una función igual a la anterior, solo que en lugar de hacer una suma, tiene que hacer una resta. Le voy a poner resta y voy a decir que igual recibe un número A y un número B. Y voy a decir resultado es igual a A menos B. Y después voy a retornar el resultado. Esto significa que vamos a sacar este resultado de la función. Para hacerlo utilizamos la palabra reservada retorno y vamos a retornar la variable resultado.
Veamos que esta es una variable temporal que yo creé, que lo que hace es contener la resta de A menos B. Lo que sea que de esto, yo lo voy a retornar después. Ahora, aquí es donde viene lo diferente. Vean que el ejercicio nos pide explícitamente que el resultado se debe guardar en una variable. O sea, el resultado de la función, no el resultado de la resta. El resultado de la función hay que guardarlo en una variable. Entonces yo me voy a crear una variable acá que se llame resultado resta y voy a decir que esta variable va a ser igual a lo que sea que me dé la función que yo creé, lo que sea que me dé la función resta. Y digamos que yo a 100 le voy a restar 50. Bueno, no 50, no, le voy a restar 30. Y después voy a imprimir lo que sea que me haya dado el resultado. Voy a poner el resultado es el resultado fuera de la función es resultado resta. Vean que lo que yo voy a imprimir acá es este resultado resta, que es lo que dio haber llamado a esta función. O sea, si esta función no es una resta, sino que es algo más complejo, lo que sea que dé esta función compleja, lo voy a asignar a esta variable. Que en este caso, bueno, es una resta, que es algo muy simple. Pero si esta función fuera algo más complejo, no sé, que haga cosas más difíciles, lo que sea que dé, yo lo voy a asignar a esta variable. Y esta variable es la que imprimo. Vean que la línea 26 y 27 están fuera del alcance de la función resta. De hecho, vean, yo puedo minimizar la función resta y vean que estas dos líneas están fuera de esta función. Por cierto, si yo a esto le pusiera una indentación, ya están dentro. Pero como no tienen indentación, están fuera. Esa es la importancia de tener correcta la indentación, o sea, tener correcta el espacio acá. Porque esto lo que dice es qué código está dentro de qué. Y bueno, así es como funciona. Ahora a esto le doy play y debería dar que el resultado de la resta fuera de la función es de 70. Voy a reiniciarlo. Dice el resultado fuera de la función es 70 porque voy a agarrar 100 y restarle 30. Y bueno, este es este ejercicio. ¿Alguna duda con este? Profe, ¿por qué era que en ese caso tiene que ser fuera? Tiene que ser un 1, perdón, ¿dónde estás? No, porque en ese caso tiene que estar fuera la parte del resultado resta, que dijiste. Ajá, ajá, ajá. Tiene que estar afuera porque así me lo pide el ejercicio. Dice, crea una función que reciba dos argumentos y los reste. Y que permita que el resultado de esa resta yo lo pueda guardar en una variable después. Ah, ok, ok. Entonces, eso fue así porque el ejercicio así me lo pidió. Sí, por eso pusiste una variable antes, resultado o resta. Ajá, exactamente. Porque estoy llamando a la función resta y el resultado que me dé, cualquier cosa que me dé, yo lo estoy guardando en esta variable que se llama resultado resta. ¿Alguna otra cosita por acá? Ok, muy bien. Vamos a ver. Bueno, estos eran como los tres ejemplos más básicos que tenemos. Ahora, vamos a ver, como ya estamos introduciendo el uso de funciones en Python, el uso de programación de funciones, es necesario también hacer la salvedad de qué es una buena práctica de programación y qué es una mala práctica de programación. Una muy buena práctica de programación es poner comentarios. Como vieron hace un rato, yo ponía eh, el signo este de hashtag o el signo de número y ponía texto, cualquier texto. Ese texto es comentarios. Eso es una buena práctica de programación, poner comentarios que digan qué es lo que está pasando con el código, qué es lo que el código está haciendo. Háganse la idea de que ustedes trabajan en una empresa, no sé, digamos que trabajen en Intel. En Intel, el departamento de investigación y desarrollo tiene un montón de miles de empleados. Supongamos que ustedes están trabajando en un proyecto con otros 500 ingenieros alrededor del mundo, que eso es algo común. Digamos que un montón de esos ingenieros están en India, otro montón está en Estados y el resto están en Costa Rica. Entonces,
cuando hay tanta gente trabajando en el mismo proyecto, en el mismo código, el código a veces llega a ser, bueno, muy grande, número uno, y después llega a ser confuso. Entonces, si usted tiene que eventualmente arreglar o ver código que hizo alguien más, es importante que ese código esté bien explicado. Entonces, ahí es donde radica la importancia de los comentarios. Todo código que uno cree tiene que tener comentarios que expliquen qué es lo que está pasando, al menos que lo que sea que esté haciendo sea muy obvio. Por ejemplo, el ejemplo que hicimos ahora que hacía una suma, yo creo que es súper fácil ver que en la variable resultado estamos guardando el resultado de sumar A y B, por ejemplo. Eso es algo muy obvio, pero si lo que hiciera fuera más complejo, entonces ahí sí es necesario poner comentarios. Entonces, eso es una buena práctica de programación. Otra buena práctica de programación es ponerle nombres a las variables y a las funciones, nombres que sean intuitivos. Em, es importante, bueno, crear como uno, como su propio estándar. En mi caso, yo lo que hago es separar, por ejemplo, si le voy a poner a una variable algo que sean dos palabras, separo cada una de esas palabras con guión bajo. También ustedes pueden hacer algo como este ejemplo que viene acá. Ven que dice resultado suma. Acá la separaron cada una de las palabras poniendo la que sigue en mayúscula. Por ejemplo, este otro ejemplo. Cantidad camiones útiles. Cada palabra está separada por una mayúscula. Ahí ustedes hubieran podido hacer algo diferente, como poner cantidad guión bajo camiones guión bajo útiles o algo así. Pero lo importante es que utilicen nombres que sean relacionados a lo que sea que tenga esa variable o lo que sea que haga esa función. Digamos, si es una función para guardar la cantidad de camiones útiles, ustedes a esa función no le van a poner periquito porque no sabemos qué tiene que ver periquito con los camiones, ¿verdad? Entonces, es importante ponerle nombres intuitivos a las cosas. No importa que el nombre sea muy grande, realmente no existe un límite. Uno le puede poner el tamaño que uno quiera a las variables, ya sean 10 letras o sean, no sé, 50 letras, 50 dígitos. Igual el lenguaje de programación lo aguanta. Veamos, esto es un punto importante, no se pueden utilizar palabras reservadas como variables. Por ejemplo, yo no puedo crear una variable que se llame return o no puedo crear una variable que se llame def. Son palabras reservadas del lenguaje. Y bueno, también es importante no mezclar diferentes idiomas. Eso es algo que al inicio pasa un montón, pero el estándar de programación es programar en inglés. Entonces, siempre vamos a estar buscando eso, programar en inglés, incluso en los comentarios. Y también es inglés muy simple, o sea, no hay nada de qué preocuparse. Son cosas muy simples y a veces esto no es una redacción, simplemente es poner comentarios, ponerle nombres a las variables que sean en inglés. Digamos, en lugar de camión, puede ponerle truck o algo así. Es una mala práctica mezclar idiomas. Sin embargo, bueno, es algo que pasa bastante al inicio y tampoco es que hay mucho problema con eso. O sea, el código funciona igual. Pero siempre vamos a intentar que en los proyectos o en las tareas un poco más elaboradas se promueva el uso del inglés como estándar de programación. Y de hecho así ocurre en la vida real. Incluso aunque ustedes trabajen en una empresa costarricense, 100% costarricense, con toda la gente aquí, todos los ingenieros acá, y todos hablen español, probablemente todos ellos van a programar en inglés, porque simplemente ese es el estándar en la industria. Em, y bueno, no, las reglas son las mismas que las de las variables. Ahora, acá les voy a dejar una práctica. Son 3 ejercicios, son bastante simples. Entonces, la idea es que ustedes tomen el resto de clase que queda eh, y resuelvan estos ejercicios en Visual Studio. Ya ustedes vieron más o menos cómo es que se ejecuta el código y así. Y cualquier cosa, pues me pueden mandar un mensajillo por Telegram y ahí yo les puedo ayudar. Y entonces, bueno, esta es la idea de la clase de hoy, que agarren el tiempo que le queda y resuelvan estos 3 ejercicios que están acá. Ahí explican qué es lo que tienen que hacer. Profe, antes ¿Alguna de duda? volverse un momento a las diapositivas donde mostraba la función de sumar, restar y Sí. Por cierto, eso está en el TEC Digital.
Veamos, esta es la de imprimir. Esta es la de sumar. Y después esta otra es la de restar. Esos fueron los 3 ejemplos que vimos. Listo, gracias. Profe, yo tengo una duda sobre la tarea, pero no sé Ah, si te pongo un mensaje por privado o si te eh, digo por acá. ¿Cuál tarea? Esta de aquí. No, sobre la tarea que pusiste el viernes. Ah, la de expresiones. Ajá. Ah, ok, bueno. Entonces, si querés, veámoslo de una vez, pero antes de eso, ¿alguien tiene alguna otra duda con algo relacionado a este tema? Profe, Sí. ¿esa tarea que me hace de alguna manera? No, no, no. Esto es solo práctica para ustedes. Eso no, esto no se entrega. Entendido. Gracias. Con gusto. ¿Algo más? Ok, bueno. Me parece que estamos. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Voy a dejar de grabar ya.